Quiero decirles que hoy me he dado un tiempo para corregir sus trabajos. Hay algunos que están muy al día, como por ejemplo Cristian tiene todos sus trabajos presentados. Yo, mira, no tienes ningún caso clínico presentado. Ponte al día porque al final no sé cómo vas a poder colgar todos. Al final, Melissa también tiene gran parte de sus trabajos presentados. Con ANEF ha habido una mala interpretación de cómo se resolvían las preguntas, porque al final quedamos que eran 10, que son prácticamente las que se presentan en la exposición. Y Rosa, también te falta colgar algunos. Pónganse al día. Hoy día ya es el quinto caso, solamente estamos prácticamente a la mitad. Y nada, vamos a empezar. Otra cosa es que lean bien sus preguntas. Hay preguntas que piden fisiopatología y las obvian. Hay preguntas que les piden diagnósticos diferenciales y los obvian. Hay preguntas que les piden interacciones, toxicidad y criterios de protección y siempre obvian alguno. Traten de dar respuesta a lo que le pide la pregunta. Con las primeras preguntas no hay ningún problema. Creo que los problemas comienzan con el plan de trabajo. Recuerden que con el plan de trabajo hablamos de lo que ustedes van a hacer con el paciente, sus exámenes de laboratorio, sus estudios de imágenes, sus estudios anatomopatológicos, si requiere algún procedimiento como, por ejemplo, capilaroscopía, electromiografía, etcétera, si requiere alguna interconsulta especial. Y ya con las otras preguntas, lo que viene con los criterios no es solamente copiar y pegar el criterio, sino también tienen que explicar cómo se aplican esos criterios, cuál de ellos tiene el mayor puntaje, por qué le asignan ese puntaje, cuando hablamos de títulos de factor reumatoide bajo o factor reumatoide alto. Entonces todo eso lo tienen que colocar. De ahí vienen las otras preguntas. Una es respecto al plan de manejo que se va a hacer con el paciente y la otra habíamos quedado que la 9 iba a ser para mecanismos de acción, que tiene que ver con la parte fisiopatológica de cómo actúa el medicamento en relación a la enfermedad. Y finalmente la 10, que era lo de toxicidad, interacción y criterios de protección. En general sus trabajos están bien, pero sí les pido que los traten de presentar a tiempo para que se pueda hacer más fácil las correcciones. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Doctora, disculpe, con respecto a los esquemas de fisiopatología, ¿se tienen que explicar también entonces? Porque yo a veces coloco esquemas, pero son mis esquemas que yo hago o sea, yo mismo lo hago, obviamente de un libro, ¿no? Sí, tienen que poner una explicación del esquema que hacen. El esquema vale que lo copien de algún lugar, de alguna figura, pueden colocar una figura, pero tienen que poner una explicación de lo que hacen, de lo que están colgando. Ya, doctora, gracias. Listo. ¿Quién va a presentar hoy día? ¿Quién va a presentar el día de hoy? Hoy tenemos el caso de espondilitis anquilosante, ¿verdad? Sí, doctora. Disculpe, a mí me tocaría, doctora, un momentito. Ya, ok, listo, los espero. Miren, como hoy hemos empezado en la noche, hoy es martes, creo que ya todos estos días, miércoles, jueves y viernes, vamos a intentar hacerlo en la noche porque, bueno, a mí se me complica en la mañana, el día de mañana y el viernes, y también para que les quede un tiempo para que desarrollen su caso. O sea, miércoles, jueves y viernes sería de noche. Lo coordinamos con Yomira, ¿ok?
Ya. Se me Listo, sí se escucha. ve. Sí, sí, se escucha, sí se ve. Ya. Ya, muy bien. Ya, yo voy a comenzar con lo que es el caso clínico. Eh, ya. Ya, sí se puede visualizar en grande, ¿verdad? Sí se ve bien. Ya, muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de espondiloartropatía seronegativa. Y vamos, el caso inicia así, ¿no? Es un paciente femenino de 25 años, ¿no? Con una enfermedad actual, con un tiempo de enfermedad de hace 8 semanas, ¿no? Refiere que hace 8 semanas empieza de forma de inicio insidioso, con un malestar general, ¿no? Rigidez matutina, misma que va a mejorar en el transcurso del día. Simultáneamente también presenta lumbalgia, ¿no? Sin irradiación, eh, con un dolor moderado a intenso, y empeora con el reposo, ¿no? El motivo de la consulta es que fue ¿no? Al inicio, y se le receta a la paciente AINES y reposo. Pero hace 3 semanas vuelve a acudir ya que se acentúa este dolor. El dolor llega intenso, de inicio ya brusco, y tiene ya dificultad de la marcha debido, ¿no? A la inflamación del talón derecho y dolor en la rodilla izquierda. Muy bien. Ahora, en el examen clínico vamos a ver que la mujer es delgada, ¿no? La mujer delgada tiene una fascia dolorosa con un test de Shower positivo, como lo vemos aquí, a ver. Sí, aquí es el test de Shower. Paciente de pie. El examinador marca un punto entre las espinas ilíacas posterior-superiores. Entonces, marca otro punto 10 centímetros por sobre este. Luego le solicita al paciente que realice una flexión total del tronco y vuelve a medir la distancia entre estos dos puntos. Este test es positivo cuando la línea aumenta menos de 5 centímetros al flectar el tronco. Algunos alegan poca sensibilidad de este test y lo reemplazan por el test de expansión torácica. Muy bien, va a dar positivo. Ahora también se le hace, presenta también dolor lumbar, ¿no? A la palpación superficial y profunda. También se le hacen maniobras sacroiliacas positivas, bilaterales. Entre ellas encontramos, ¿no? El de Guillet, compresión pélvica, el de Favere, ¿no? Y el de Gainstein, pero no mencionan cuál, ¿no? Solamente maniobras sacroiliacas positivas de manera bilateral. Luego, pie y tobillo, ¿no? Con dolor, cambia la coloración y aumenta el volumen del lado derecho. Y acá podemos ver signos de inflamación, ¿no? También inflamación en la rodilla izquierda, ¿no? Con signo de la oleada y el signo del témpano. Vamos a ver primero, recordarle el signo de la oleada. Paciente en decúbito supino con rodilla extendida. El examinador comprime el lado medial de la rodilla hacia proximal y lateral, empujando el líquido intraarticular en el caso que estuviera presente. Manteniendo la presión por medial con una mano, aplica presión sobre la cara lateral de la rodilla con la otra mano y simultáneamente libera la cara medial para observar si ocurre un aumento brusco de volumen. Este test es positivo cuando hay reaparición del aumento de volumen en la cara medial de la rodilla al aplicar presión lateral. Muy bien, y el signo del témpano. Paciente en decúbito supino, rodilla extendida y cuádriceps relajado, con ambas manos rodeando por superior e inferior la rótula. El examinador comprime simultáneamente hacia el centro, concentrando el líquido articular bajo la rótula en el caso que esté presente.
Luego presiona con el índice la rótula hacia abajo, en dirección al surco troclear. Este test es positivo si la rótula no tiene un tope firme al presionarla, sintiéndose una leve amortiguación dada por el líquido intraarticular. Muy bien, entonces con ello van a ver que hay inflamación en rodilla izquierda con signo de oleada y témpano positivo, ¿no? También el tercer dedo del pie derecho, lo describen como en salchicha por aparte del dolor, la limitación funcional y sí, por el mucho dolor y la limitación funcional. También el área plantar también se encuentra con un aumento de volumen y dolor a la presión. Muy bien. Paciente de pie. El examinador. Ya, muy bien. Respondiendo a la primera pregunta, elaboré una lista de problemas del caso. Vamos a ver que dentro de los signos y síntomas encontramos lo que es el malestar general, la rigidez matutina, la lumbalgia, ¿no? El dolor lumbar, que no está irradiado, pero sí que tiene un dolor de moderado a intenso, ¿no? Y ha empeorado con el reposo. También hay inflamación en el talón derecho, ¿no? También vemos dolor en la rodilla izquierda. También vemos una inflamación del tercer dedo del pie. También edema en el área palmar y dolor. Hay un aumento de volumen, ¿no? Y el dolor, ¿no? En el área plantar. Y finalmente anemia. Y vemos que la inflamación del dedo ya ha llegado a lo que es limitación funcional, ¿no? A dolor, limitación funcional. Una comorbilidad asociada no hay, ¿no? Sin antecedentes de importancia. Y dentro del laboratorio, o lo que se ha pedido en exámenes, vamos a ver que se encuentra la hemoglobina en 11,5. Lo podríamos catalogar como una anemia leve. BCGs elevados, ¿no? Velocidad de sedimentación globular, PCR, proteína C reactiva elevados. También factor reumatoide negativo y anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclico negativo. Y bueno, también se le pidió radiografía de sacroiliacas y entre ellas se asocia a una sacroileitis de grado 1 o 2 con esclerosis y erosiones marginales. Y finalmente la ecografía de pie derecho muestra una entesitis plantar. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta, ¿no? Enumerar los órganos y sistemas afectados, vamos a ver principalmente uno articular, tanto axial como periférico, ¿no? La lumbalgia, la sacroileitis y el compromiso de oligoartritis asimétrico, ¿no? También una extraarticular a nivel de los dedos del pie, en el tercer dedo, y la entesitis plantar en la planta del pie. A nivel también de la columna vertebral, ¿no? A nivel lumbar y sacro, con el síndrome doloroso, o dolor de tipo inflamatorio. Y también el dolor en la rodilla izquierda, el pie y el tobillo, ¿no? Y finalmente a nivel hematológico, que sería el síndrome anémico, ¿no? O la anemia, ¿no? Que presenta. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Recuerden que cuando vemos los síndromes en reumatología, los dividimos en síndromes axiales o síndromes periféricos. Cuando hablamos de los síndromes axiales, nos referimos a todo lo que es columna y se incluye sacroiliacas, columna ya sea cervical, dorsal, lumbar, sacra y sacroiliacas. Y cuando hablamos de la parte periférica, nos referimos a las articulaciones del hombro, rodilla, muñecas, todas las que están en las manos, caderas, rodillas, tobillos y pies. Entonces, cuando ustedes mencionen sus síndromes, nos vamos a referir de un síndrome mecánico o inflamatorio axial y tienen que determinar la zona. Y cuando nos referimos a las articulaciones periféricas, lo deberían enumerar.
¿no? Si es que es un síndrome inflamatorio monoarticular, si es un síndrome inflamatorio oligoarticular o si es que es un síndrome inflamatorio poliarticular. Este paciente tiene un síndrome inflamatorio axial, pero también tiene síndromes inflamatorios periféricos. O sea, también tiene, si no me equivoco, creo que es oligoarticular. ¿Cuántas articulaciones están afectadas? ¿Rodilla y tobillo? ¿Rosa? Sí, doctora, rodilla y tobillo. Ajá, oligoarticular sería. Es un síndrome inflamatorio oligoarticular, pero además tiene un síndrome axial inflamatorio. Eso les va a Sí. permitir a ustedes hacer sus diferenciales, eso les va a permitir a ustedes organizarse sobre qué tipo de enfermedad puede tener el paciente y les va a permitir encaminar su diagnóstico. ¿Ya? Gracias, Rosa. Continuamos, por favor. Sí, doctora. Ay, ya, Sí te escucho, bueno, Cristian. ya, gracias, doctora. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. En este caso me ha tocado la pregunta número 3 y número 4, que justamente es con respecto a los síndromes del caso y luego realizar lo que es su diagnóstico y explicación de su fisiopatología. Esa es la pregunta 3, ¿no? Bueno, entonces yo comencé con un síndrome de tipo oligoarticular, ¿no? Periférico, de tipo inflamatorio asimétrico, ¿no? Oligoarticular, ¿por qué? Porque las articulaciones que van a estar comprometidas, en este caso van a ser 3 articulaciones, ¿no? En este caso vamos a nombrar primero el de tipo periférico porque justamente van a estar involucradas las articulaciones de los miembros inferiores, ¿no? Y de tipo inflamatorio porque la paciente justamente menciona en el caso que el dolor aparece justamente cuando está en reposo, ¿no? Y disminuye ese dolor cuando está en actividad, ¿no? En actividad cotidiana. Y puse asimétrico porque solamente se va a presentar en un hemicuerpo, ya sea derecho o izquierdo, ¿no? Y aquí he colocado las articulaciones que están involucradas. Tenemos en primer lugar la rodilla izquierda, que justamente es la que menciona la paciente. También menciona el tercer dedo del pie derecho, ¿no? Que también está comprometido, a la cual se conoce como una dactilitis. Y justamente lo describen como un dedo en salchicha, ¿no? Donde hay dolor y limitación funcional. Y otra articulación está en la parte del tobillo derecho, también, donde hay cambio de coloración y aumento del volumen, ¿no? El otro tipo de síndrome que también aparece es el síndrome articular de tipo axial, que también es de tipo inflamatorio, ¿no? Axial porque está involucrado a la parte de la columna lumbar. Hay una lumbalgia que ella menciona, la paciente, y también está comprometido las articulaciones sacroiliacas, conformando una sacroileitis, ¿no? El otro tipo de síndrome que también yo puedo mencionar, bueno, esto sí estaba en duda en colocarlo de esta manera. Puse síndrome de fibrocartilaginoso inflamatorio periférico, pero creo que también puede denominarse como un síndrome extraarticular, en el cual aquí lo puedo mencionar como la entesitis, ¿no? Que justamente se encuentra en el pie derecho, y justamente en la zona de la planta del pie derecho, ¿no? Bueno, y justamente traje este gráfico porque lo que está resaltado justamente es las articulaciones que están involucradas en un paciente con espondilitis anquilosante. Vemos que no solamente está comprometido el componente periférico, ¿no? Sino que también está comprometido las articulaciones axiales, ¿no? Que como es la parte de la columna lumbar y la parte sacroiliaca, ¿no? Y justamente la paciente tiene ese compromiso y también tiene comprometido la zona de los miembros inferiores.
Entonces, con todos estos síndromes, yo podría establecer una espondiloartropatía seronegativa, ¿no? De manera general, pero como hay un compromiso axial, porque hay una lumbalgia y sacroileitis, entonces yo mencionaría una espondilitis anquilosante, ¿no? Muy bien, Cristian, un ratito, no pases tú de tu PPT. Miren, aquí Cristian, su compañero nos colocó un síndrome, lo que habíamos dicho, ¿no? Un síndrome inflamatorio articular, y fíjense que él menciona 2 o 3 articulaciones, y de ahí pone las articulaciones, que es la rodilla y el tobillo derecho. Pero la dactilitis no es una inflamación articular. Realmente la dactilitis comprende todo el dedo, y se trata más de una tenosinovitis, ¿no? También podría haber algún componente articular, pero sobre todo se trata de una inflamación tendinosa. Entonces, sí, tal como lo dices, también hay un síndrome inflamatorio extraarticular, y aquí la dactilitis entraría como extraarticular junto con la entesitis. En el caso de la dactilitis es una inflamación tendinosa, todo el dedito se engruesa y se ve como un dedito en salchicha, y en el caso de la entesitis es la inflamación de la inserción al tendón. Un ejemplo de entesitis, por ejemplo, es en el tendón de Aquiles. Se Entesitis inflama anquiliana. justo, es la entesitis aquiliana, y se inflama justo donde se inserta el tendón. Y cuando ustedes comparan al paciente, lo bueno de reumatología es que en el caso de las partes periféricas podemos comparar. O sea, si no tenemos ni idea de si está realmente aumentado por centímetro, de esto comparamos con el lado contralateral. Y en la entesitis aquiliana lo que vemos es un tendón más grueso y doloroso en relación al contralateral, porque generalmente esta enfermedad da un cuadro asimétrico, no un cuadro simétrico, a diferencia de la artritis reumatoide, por ejemplo, que como ustedes veían antes, la inflamación era más bien simétrica, y fíjense que era más de manos, muñecas, es un cuadro diferente. ¿Sí? Muy bien, Cristian. Continúa, por favor. Doctora, muchas gracias. Bueno, entonces nos quedamos con la parte de la espondilitis anquilosante, con los síndromes que he mencionado, y con la corrección que hizo la doctora que la dactilitis estaría dentro del síndrome extraarticular junto con la entesitis, ¿no? Muy bien. Sí, Bueno, así. para la explicación de la fisiopatología de la enfermedad, bueno, he traído algunos gráficos. Bueno, justamente de repente la etiología de esta enfermedad es inespecífica. No, hasta ahora no se sabe la causa precisa de por qué se presenta esta enfermedad, y por ello es que está asociada a muchos factores de riesgo, y entre ellos uno de los más importantes está el factor genético, ¿no? Entre ellos aquí está involucrado este factor genético que es el HLA-B27, que justamente está involucrado no solamente en la espondilitis anquilosante, sino en todas las espondiloartropatías seronegativas, ¿no? También recordar que también está involucrado el factor del género, ¿no? Se precisa que los hombres son los más susceptibles a desarrollar esta enfermedad, pero no es algo categórico, pienso, porque en este paciente pues es de sexo femenino, ¿no? Otro factor importante es la parte infecciosa, ¿no? Hay algunos agentes infecciosos que pueden desencadenar esta fisiopatología. Entre ellos está algunas bacterias como Yersinia, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Clamidia, incluso la Klebsiella, que he leído por ahí, que también puede desarrollar esta fisiopatología. Entonces, se plantean hipótesis en sí sobre la fisiopatología de la enfermedad de la espondilitis anquilosante. Entonces, hay una hipótesis que menciona sobre la hipótesis de los péptidos artritogénicos, en el cual está basado en algunas bacterias que las que he mencionado aquí. Estas bacterias que van a desarrollar esta enfermedad se le llama bacterias artritogénicas, ¿no? Que justamente estas bacterias al ingresar al cuerpo obviamente van a ser presentadas por las células de defensa,
y que luego vienen los fagocitosis, ¿no? Los macrófagos, mejor dicho, para realizar la fagocitosis justamente de estas células y también de estas bacterias. Entonces van a ir rompiéndolas y formando los antígenos, ¿no? Respectivos, y que estos antígenos van a ser presentados luego a esta célula, ¿no? Que es la célula presentadora de antígenos o la célula dendrítica, y que esta célula dendrítica presente el antígeno a una célula aparte, ¿no? Que son los linfocitos T, ¿no? Entonces, y justamente el linfocito T va a presentar con este gen, que es el HLA-B27. Entonces, se une al antígeno que es presentada por la célula presentadora de antígeno, y este proceso o este acople va a permitir que se activen otras células, ¿no? Entre ellas los linfocitos T CD8, que van a provenir del timo, ¿no? Entonces, estos linfocitos TCD8 citotóxicos van a promover el proceso inflamatorio, van a dañar las estructuras tisulares, específicamente de las articulaciones, ¿no? Entonces, esta es una hipótesis con respecto a la fisiopatología de la politis anquilosante. Otra hipótesis es con respecto al plegamiento anómalo. Ellos explican que existe un plegamiento de tipo anómalo a nivel de los genes HLB27, ¿no? Entonces, este mal plegamiento va a promover que se active esta molécula, que es las proteínas mal plegadas, el UPRL. Y esta activación va a promover a que se active esta molécula, que es el factor nuclear kappa tipo beta. Y este factor va a promover a que se activen células inflamatorias, entre ellas las interleuquinas 23. Y estas interleuquinas 23 van a promover a que las células que se encuentran a nivel de la entesis, que es justamente el lugar donde se insertan los tendones o ligamentos a la zona del hueso, van a promover a que se sinteticen y se liberen una gran cantidad de células T, ¿no? Entre ellas los CD4 y los CD8, como están acá. Y eso va a promover una cadena inflamatoria, entre ellas la proliferación de células citoquinas, interleuquinas 22, interleuquinas 17, factor de necrosis tumoral alfa, lo que va a provocar que se provoca lo que es, ¿no?, un proceso inflamatorio y el proceso de anquilosis, que justamente es la fusión ósea, ¿no?, que es un proceso muy característico de la espondilitis anquilosante. Otra hipótesis importante es con respecto a la hipótesis de la homodimerización. La homodimerización justamente tiene que ver con que existen en este gen, el HLA-B27, al producirse este mal plegamiento de este gen, va a provocar que estos dímeros que se encuentran aquí empiecen a plegarse dentro del núcleo, pero de una manera anómala, ¿no?, formando los famosos homodímeros. Y estos dímeros están conformados justamente por una molécula beta, ¿no?, una globulina beta, una beta hemoglobina y tres moléculas alfa, ¿no? Entonces, cuando se producen estos homodímeros, ¿no?, las células beta no se unen y se van a unir solamente los componentes alfa mediante este aminoácido, ¿no? Entonces, al salir de la célula, como está en este gráfico chiquitito, formación de estos homodímeros, al salir de la célula y llegar a la membrana celular, van a activarse con otras células que son los natural killers, ¿no?, mediante estos receptores. Y estos natural killers justamente van a promover lo que es la activación de estas células linfocitos T helper 17, que van a provocar la liberación de estas interleuquinas, ¿no?, que van a promover más el proceso inflamatorio, como ven acá. Entonces, de esa manera más o menos se puede explicar la fisiopatología de esta enfermedad. Bueno, acá está otro gráfico también que se resume a todo lo que he mencionado, en el cual justamente este acoplamiento de este gen, el HLA-B27, va a provocar que se activen lo que son las cadenas de estas células, perdón, de linfocitos TCD8, haya una proliferación excesiva de estos linfocitos, provocando que estos linfocitos empiecen a atacar justamente el componente del peptidoglicano de estos componentes articulares, ¿no?, atacando justamente el agrecano, provocando un proceso inflamatorio de macrófagos, y lo que va a provocar con el tiempo es obviamente la fusión de estas vértebras, lo que se conoce como una anquilosis, y que de repente en una radiografía lo vamos a ver como ese signo, el signo de la columna de bambú.
Y justamente también otro proceso que va a presentarse aquí es el proceso inflamatorio a nivel, ¿no?, o anquilosante a nivel de las articulaciones sacroiliacas, lo cual se conoce como una sacroileitis, ¿no? Y que esta manifestación se va a presentar cuando el paciente, por ejemplo, no diga que le duele al momento de sentarse, ¿no? Ahora, las otras manifestaciones que puede presentarse esta enfermedad es a nivel extraarticular, ¿no? Como ya hablamos, está la entesitis, específicamente del tendón de Aquiles, la uveitis, por ejemplo, o una fibrosis pulmonar de tipo bilateral, un daño cardiovascular, o también puede haber un daño a nivel gastrointestinal, ¿no? También puede haber. Son otras manifestaciones extraarticulares que puede presentarse. Bueno, en cuanto a la pregunta 4, que sustenta clínicamente su diagnóstico y los diagnósticos diferenciales, bueno, es ya justamente lo que hemos estado explicando sobre el síndrome oligoarticular de tipo inflamatorio que mencionemos. Es de tipo periférico en este caso, porque involucra a los miembros inferiores, y es de tipo doloroso porque el dolor se acrecenta más en reposo que en estado en actividad, ¿no? Entonces, aquí se describen las articulaciones, ¿no? En este caso la rodilla izquierda, ¿no?, en el cual se hicieron en el examen físico el signo de Loliadi y el signo de témpano, que salieron positivos, ¿no? Bueno, la dactilitis ya saldría de aquí, estaría en la parte extraarticular. Los tobillos, el tobillo derecho está con signos de inflamación, entonces son estas dos articulaciones que van a estar involucradas. Y como ven, es de tipo asimétrico, ¿no? Por una parte es el lado izquierdo y por la otra parte es el lado derecho, pero solamente de ese lado, ¿no? No son de los dos lados. Además hay rigidez matutina y reducción del movimiento. En la zona del síndrome articular de tipo axial inflamatorio, vamos a ver una sacroileitis, en el cual también se describe en la historia clínica que se hacen las maniobras correspondientes, y una lumbalgia, y también se hace el signo de Schubert, que sale positivo, como ven acá, ¿no? Ese es el signo de Schubert. En cuanto a lo que son los signos extraarticulares, vamos a ver la dactilitis, ¿no?, que son los dedos en salchicha, y la entesitis, que justamente se va a presentar en la planta del pie derecho, ¿no? Y justamente esta es la entesitis, ¿no?, del, del, del dedo del pie derecho, ¿no? Esa es dactilitis. Perdón, dactilitis, perdón. Sí, Dactilitis. dactilitis, sí. Entesitis es la zona de inserción. Sí, la entesitis, sí, disculpe, me equivoqué. Bueno, ya, entonces por ello estaríamos ante una espondilitis de tipo anquilosante, ¿no? Bien, en cuanto a los diagnósticos de tipos diferenciales, bueno, yo he planteado 3 de ellos. Entre ellos tenemos la espondiloartritis indiferenciada, está también la espondiloartritis juvenil, la artritis reactiva. Existen más, como por ejemplo la artritis de tipo psoriásica, ¿no? Y está también la enfermedad de Forstler, también, que es otro tipo de diagnóstico diferencial con la espondilitis anquilosante. En cuanto a lo que es la espondiloartritis de tipo indiferenciada, por ejemplo, es una espondiloartritis que no va a estar asociada justamente a una espondilitis anquilosante, ni una artritis psoriásica, ni una artritis reactiva, ¿no? O sea, no va a estar asociada o no va a estar con los signos característicos de ese tipo de espondilitis seronegativas. Lo que de repente se asemeja al caso es que tiene un compromiso de tipo periférico, ¿no? Y que va a predominar en los miembros inferiores, ¿no?, igual que el caso que hemos visto, pero que además va a presentar algunos signos extraarticulares, como es la dactilitis y la entesitis, ¿no?, que también se asemejan al caso. Pero lo que no cumple con el caso con la espondilitis anquilosante es que la espondilitis anquilosante también tiene un compromiso axial, entre ellos la lumbalgia y la sacroileitis, que son signos muy característicos, y lo que de repente este tipo de enfermedad no lo cumple, ¿no? Incluso no cumple con los criterios de la espondilitis anquilosante, ¿no? Otro diagnóstico diferencial es la espondiloartritis juvenil, que también tiene una afección de tipo oligoarticular, que predomina en los miembros inferiores. Hay una sacroileitis,
hay una espondilitis, ¿no? Y también hay un compromiso axial y periférico. Pero la diferencia está en que este tipo de enfermedad se presenta mayormente en niños, ¿no? Entre 7 y 8 años. Y la paciente pues es una joven, ¿no? De 25 años. ¿No? La otro tipo de diagnóstico diferencial es la artritis reactiva, en el cual también tiene un compromiso oligoarticular, asimétrico, donde predominan los miembros inferiores. También tiene una clínica extraarticular, como entesitis, dactilitis, que también se asemejan al caso. Pero la diferencia está en que esta artritis reactiva, antes que se presente el compromiso articular, tiene que presentarse antes de ello, más o menos de 2 a 4 semanas anterior a eso, un proceso infeccioso, ya sea intestinal o urogenital, para que se presente luego de ese tiempo de 2 a 4 semanas el compromiso articular. Y lo que justamente en el caso clínico no menciona, que haya tenido un proceso infeccioso, ¿no? El otro tipo de diagnóstico diferencial que también se presenta aquí es la artritis psoriásica, pero que esta enfermedad está asociada a un cuadro de psoriasis, lo cual también ¿no? Se despeja bastante del caso que hemos visto ahora. Y por último está la enfermedad de Forestier, que se diferencia de la espondilitis anquilosante, y aquí traje un cuadro en el cual para poder diferenciarlo, ¿no? Por ejemplo, esta enfermedad se presenta más que todo en pacientes de adultos mayores, ¿no? Mayores de 50 años. En cambio, esta enfermedad de espondilitis anquilosante se presenta en pacientes mucho más jóvenes, ¿no? Como la que hemos visto. El dolor es de tipo inflamatorio generalmente, o más que todo es inflamatorio en la espondilitis anquilosante, ¿no? En cambio, la de Forestier es de tipo mecánico, o sea, el dolor lo va a presentar cuando haga la actividad, ¿no? Física. Y va a disminuir cuando esté en reposo, ¿no? ¿Hay limitación de la movilidad? Sí, pero es en predominio en la espondilitis anquilosante. La sacroileitis, que es algo muy característico en la espondilitis anquilosante, se va a presentar, pero en la enfermedad de Forestier de repente no, ¿no? La hiperestosis también está presente en la enfermedad de Forestier, ¿no? Y estos ya son datos radiográficos, ¿no? Los sindesmosfitos, que justamente es este gráfico que he traído, que es la osificación de los discos intervertebrales, es un signo característico de las radiografías de una espondilitis anquilosante, ¿no? Y que eso no lo va a presentar en una enfermedad de Forestier, ¿no? Y bueno, eso sería todo, doctora. En la anterior, ahí, ya, ahí. Fíjense, chicos, en esta lámina que nos trae Cristian, que los sindesmofitos son verticales. Ahí donde está esa línea blanca, eso es un osteofito, una línea vertical. En cambio, el osteofito, que se ve generalmente en la artrosis, es una línea horizontal y gruesa. En cambio, el sindesmofito es vertical y fina. Muchas gracias, Cristian. Felicitaciones, muy buena exposición. Continuamos, por favor. Por ejemplo, si quieres explicar tu fisiopatología, lo que tienes que hacer es tomar foto de todos los gráficos que hiciste, colocar el gráfico, colocarlo y abajo explicar. ¿No? Esas teorías las damos. Cuando Okay, tú lo doctora, pasas, se desconfigura totalmente el Word también. Bueno, continuamos. Ahora yo voy a responder la pregunta 5 y 6 del caso. Anef. Sí. Sí se ve tu PPT. La primera pregunta es sustente su plan de trabajo y la sexta es qué criterios clínicos lo llevan a elegir tal o cual método de ayuda al diagnóstico, ¿no? Vamos a tratar de responder estas preguntas en conjunto. Bueno, en primer lugar, el plan de trabajo es realizar un examen físico exhaustivo, ¿no? Mucho de esto ya se lo han realizado al paciente, a la paciente, ¿no? Como el test de Schober que se mencionó al inicio, ¿no? Que evaluaba la columna lumbar. Ahora, también habían otras técnicas para poder evaluar el resto de la columna, porque como sabemos, la espondiloartritis puede afectar tanto toda la columna vertebral como también algunas articulaciones periféricas. Entonces, también se puede hacer, por ejemplo, una prueba de expansión torácica
en la que en la que nosotros tenemos que diferenciar los diámetros tanto en expiración como en inspiración, ¿no? Y también hay algunas otras pruebas como la distancia occipucio-pared y rotaciones cervicales. Y también palpación de la sacroileitis que sí se le hizo a la paciente. En realidad, el examen físico pueden haber muchísimas pruebas más que según, de acuerdo a la afección que tiene la paciente, se pueden optar por uno o por otro. Esas son imágenes, por ejemplo, de puntos dolorosos de las sacroiliacas que la paciente tenía positivo, ¿no? Por ejemplo, aquí al presionarlo el paciente, o sea, puede tener dolor, ¿no? Igual a lo mismo si hacemos articular el miembro inferior, pues también se puede sentir presión o dolor, ¿no? Entonces, ya sí para realizar un trabajo integral con la paciente, tanto para poder iniciar un tratamiento oportuno, pues necesitamos también ayuda de exámenes complementarios de laboratorio, ¿no? Bueno, para empezar necesitamos un hemograma completo. Tenemos que evaluar las series sanguíneas. Mucho de esto es importante para poder, por ejemplo, evaluar si es que tiene una infección, para descartar, por ejemplo, algún diagnóstico diferencial, eh, o para poder iniciar un tratamiento, ¿no? Algunos, como sabemos, esta, los tratamientos van acompañados de, por ejemplo, inmunomoduladores que tienen reacciones adversas justamente en estas líneas celulares, ¿no? Por lo que es importante tener un recuento antes de iniciar el tratamiento y durante este, ¿no? O sea, vamos a realizar hemogramas seriados. Podemos iniciar justo en la intervención de ahora e ir evaluando mes a mes. En el caso de la espondilitis, pues aquí no va a haber algún marcador específico, ¿no? Entonces aquí en este caso, ¿no? Como es todavía una espondilitis seronegativa, no vamos a encontrar algo que vaya a resaltar, que nos vaya a decir esto es, ¿no? Pero ¿qué cosas nos puede indicar un poco el cuadro, ¿no? Tenemos la velocidad de sedimentación globular y la PCR. Esos ambos son pues reactantes de fase aguda, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que vamos a buscar pues son signos de inflamación, ¿no? Que se pueden evaluar con esto, ¿no? También muchos de los casos de espondilitis cursan con hipergamaglobulinemia, o sea, específicamente de la inmunoglobulina A. Entonces también vamos a dosar las inmunoglobulinas. También es posible encontrar hipocomplementemia, entonces vamos a pedir niveles de complemento. Bueno, el perfil hepático, la fosfatasa alcalina, el perfil hepático, todo esto, bueno, también para poder evaluar el inicio de los tratamientos, ¿no? Y también glucosa, creatinina, y se habla mucho del HLA-B27 que puede presentarse en los pacientes con espondilitis, ¿no? Pero o sea, esto de aquí con cuidado porque muchas personas que tienen este gen, pues no necesariamente tienen espondilitis, ¿no? Entonces, solo las personas en las que tengamos sospecha de la espondilitis, pues vamos a solicitar el estudio de este gen. Bueno, también es posible encontrar alteraciones en cuanto al movimiento de la caja torácica, ¿no? Entonces podemos solicitar una espirometría y función pulmonar en la que, bueno, lo que vamos a encontrar en algunos casos es una discreta disminución de la capacidad vital y un aumento del volumen residual, ¿no? También se puede realizar pruebas de líquido articular en la que vamos a evaluar las características inflamatorias que justamente tiene el líquido sinovial de las articulaciones afectadas, ¿no? Aquí en este caso están sacando el líquido articular de una articulación del primer dedo, aunque la paciente en este caso mencionaba en el tercer dedo que era la afectación, ¿no? Entonces,
puede solicitar esto, ¿no? Para evaluar las características del líquido sinovial. En este caso, pues las características inflamatorias se van a ver de este aspecto, ¿no? En cuanto a los estudios por imágenes que tenemos que solicitar a la paciente, bueno, aquí la espondilitis, la espondiloartritis se puede dividir en dos principalmente, ¿no? En una forma radiográfica y en una forma no radiográfica. Eso en cuanto a la espondiloartritis axial, ¿no? Que es principalmente, que es la de predominio axial, la que presenta la paciente de ahora, ¿no? Entonces tenemos que saber, o sea, ante cuál de los dos casos nos enfrentamos. Aunque considerando la duración del cuadro que tiene la paciente, que era 8 semanas, pues es muy poco probable que nosotros vayamos a encontrar manifestaciones, o sea, que nos ayuden a diferenciarlo por medio de la radiografía. Aunque, bueno, entre los estudios de imágenes que se solicitan en estos casos, pues es, en primer lugar, siempre una radiografía simple, ¿no? Y ya, bueno, esa es la radiografía, es la que más se usa, pues por el hecho de que es la más accesible, la más económica y, y bueno, es rápido de hacer, ¿no? Siempre es la que más la que más se va a usar, ¿no? Aquí vamos a poder evaluar sobre todo procesos crónicos y eso lo único que nos va a permitir es poder valorar los cambios estructurales que pueda tener esta paciente, ¿no? Sobre todo, bueno, en las sacroiliacas y en la columna vertebral. Como mencionaba, por la duración de esta paciente es posible que no vayamos a encontrar nada en una radiografía, por lo que tenemos que optar por otro de los estudios por imágenes, ¿no? Bueno, en cuanto a los demás estudios, tenemos, por ejemplo, la tomografía computarizada. Vamos a optar por esta solo, o sea, cuando no se pueda usar, no se pueda solicitar una resonancia magnética, ¿no? De acuerdo a que tengamos disponibilidad en cuanto al centro de salud en el que nos encontramos, ¿no? Que si bien es cierto, no nos va a dar tanto detalle, tanta información como una resonancia magnética, sí nos puede dar un poco más de información en comparación de una radiografía normal, perdón. La desventaja, bueno, que la cantidad de radiación que puede recibir el paciente y que de igual manera no nos da tanto detalle, ¿no? Entonces, ¿con qué tipos de estudios podemos evaluar la inflamación, que es principalmente de las características que presenta esta paciente, ¿no? Pues la resonancia magnética y la ecografía son las que nos van a poder evaluar, aparte de los cambios estructurales, pues los niveles de inflamación. Aquí en el caso de la ecografía, pues se pueden evaluar la sinovitis, la centesitis, la tenosinovitis, mucho de esto presentaba pues justamente la paciente, ¿no? Bueno, el tipo de ecografía que se puede usar pues es una ecodoppler en la que se puede encontrar el aumento de la vascularización por donde van a llegar eh, más... más células de inflamación. Por eso decimos de que el aumento de la vascularización va a estar relacionado con la inflamación, ¿no? Que puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de la centesitis. Además, esta nos permite una mayor sensibilidad en cuanto al cambio que se pueda presentar en una estructura. Y recordemos que una ecografía no es... no, o sea, no nos va a limitar, ¿no? Es la que tiene menos contraindicaciones. Entonces, en cuanto a la ecografía, pues esa nos va a servir para evaluar a la paciente, no tanto en la ayuda diagnóstica, ahora como para evaluar las articulaciones afectadas que la paciente ya presenta, también para el seguimiento en cuanto al tratamiento que ya se le va dando para ver cómo van progresando, y también como una guía en infiltración de lugares de difícil acceso, ¿no? Si, por ejemplo, si queremos infiltrar la articulación interfalégica proximal, creo que era la que tenía afectada el tercer dedo, podíamos usar como guía un ecógrafo. Bueno, en estas imágenes podemos ver la vascularización de una articulación, como está aumentada, ¿no?
Bueno, la resonancia magnética es la mejor opción, por lo que en este caso, pues es la que vamos a preferir solicitar, ¿no? Eh, aquí ya habíamos mencionado, ¿no? Que pues, se puede valorar el daño estructural y también detectar la actividad inflamatoria. Esto, de acuerdo a los tipos, a las secuencias de las resonancias magnéticas que podemos utilizar, ¿no? Tenemos distintos tipos que se pueden usar, ¿no? Por ejemplo, eh, la, la STIR, que la STIR que es una inversión de recuperación con tiempo, con tiempo corto, que es la que me va a dar mayor valor predictivo, ¿no? Ahora también tenemos otro tipo de secuencias, ¿no? Por ejemplo, con supresión grasa, incluso también postgadolíneo. Y todas ellas, ¿para qué, no? Justamente para poder diferenciar las densidades de características que podemos presentar, ¿no? En este caso aquí lo que queremos evaluar son las lesiones inflamatorias activas, ¿no? Que muchas veces, en muchos de los casos, aún no se presenta un daño estructural, ¿no? Que se puede evidenciar fácilmente con la radiografía, por ejemplo, ¿no? Pero sí pero sí presentan inflamación, ¿no? Ya, bueno, con la resonancia magnética es justamente que podemos diferenciarla, ¿no? Aquí, de acuerdo a la secuencia que va a presentar, eh, el tipo de densidad en la que vamos a ver, ¿no? El STIR se va a ver la inflamación de tipo hiperdensa. Ah, bueno, entonces la resonancia magnética, como decíamos, va a ser la prueba más sensible, ¿no? Y es justamente lo que vamos a preferir indicarle al paciente, ¿no? Sí, tal como lo dice Nef, o sea, la resonancia magnética les va a dar un diagnóstico precoz. Las radiografías ya dan un diagnóstico de daño, o sea, cuando ya está establecida la enfermedad. En cambio, la resonancia no, la resonancia da un diagnóstico precoz. Por eso es muy importante que ustedes sepan distinguir los dolores entre mecánico o inflamatorio. El hecho de que el paciente tenga un dolor inflamatorio es un signo de alarma. Y la cronicidad también, ¿no? Quizás en esta paciente quizás no se cumpla esto de la cronicidad porque solamente tiene 8 semanas. Si persistiera con esa sintomatología, pese al uso de antiinflamatorios y pasar el tiempo, sí debería considerarse una resonancia magnética, ¿no? Y recuerden cuando hagan su plan de trabajo ser lo más específicos posibles. Por ejemplo, resonancia magnética, pide una resonancia magnética, pero ¿de qué? Tienen que localizar resonancia magnética de sacroiliacas o resonancia magnética de columna lumbar. Pide una radiografía, pero ¿radiografía de qué? De rodilla, de pies. Recuerden que las radiografías siempre tienen que ser en 2 vistas, antero, posterior y lateral, como mínimo. Una radiografía en una sola vista nos da muy poca información. De preferencia tienen que ser en 2 vistas. Y con respecto a la ecografía sobre todo lo utilizamos para inflamaciones articulares periféricas, no axiales, sino periféricas. Y la información que nos da se puede medir en 2 fases. Una es el modo B, que es cuando se ve blanco y negro, y el otro es el Doppler. El Doppler realmente lo que mide es la presencia de irrigación sanguínea, o sea, aquella presencia de vasos. Y esto nos infiere a que hay inflamación por esa angiogénesis nueva que no existía. Lo malo de la ecografía es que es operador dependiente, o sea, necesitas de un personal entrenado y de un buen equipo para la información obtenida. Lo bueno es que es económica, es que es accesible, es que el paciente no se irradia tanto, ¿no? Pero siempre en espondilitis anquilosante, el diagnóstico, el plan de trabajo necesariamente tiene que implicar una resonancia magnética y placas, al menos de sacroiliacas y la parte axial, ¿no? Muy bien, continuamos. Creo que su compañera Yomira me escribió que no estaba con internet. Sí, Así, doctora. sí, ¿no? Y entonces creo que sigue Melissa.
Sí, doctora, buenas tardes. Un momento, por favor. Buenas noches, doctora y compañeros. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí se ve, Melissa. Bueno, continuando con las preguntas, bueno, a mí me toca la pregunta 7 y 8, en la cual, en la 7, habla acerca de los procedimientos diagnósticos o también terapéuticos que podemos realizar, ¿no? En el caso de los diagnósticos, como también ya ha mencionado mi compañera, en realidad es más como un resumen, ¿no? Bueno, con respecto al nivel clínico es importante describir cómo es este dolor que está presentando, ¿no? Y bueno, aquí también se menciona la exploración física, que mi compañera también lo ha mencionado, ¿no? Acerca de las maniobras. Bueno, con respecto a las características de este cuadro, inicia en pacientes menores de 45 años aproximadamente, ¿no? Bueno, aquí se menciona un dolor lumbar crónico cuando esto dura más de 3 meses, ¿no? En el caso de la paciente tiene un periodo de tiempo más pequeño de episodio, ¿no? Bueno, eso también es insidioso, también se menciona la rigidez matutina que es mayor a 30 minutos. Las características de que es inflamatorio, ¿no? De que mejora con el ejercicio y en reposo continúa el dolor, ¿no? No mejora con el reposo. También se describe, por ejemplo, que este dolor puede levantar al paciente por las noches y también algo que también se mencionaba como característico podría ser el dolor glúteo, ¿no? Con respecto a este dolor se mencionaba que no irradiaba, pero bueno, también lo coloqué por si acaso. Bueno, a nivel laboratorial, mi compañero también lo explicó bastante bien acerca de lo que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, al solicitar pruebas laboratoriales vamos a ver que probablemente tanto la PCR como la BCG la encontremos elevada, ¿no? Ya que es un proceso inflamatorio. También podemos encontrar la presencia del HLA-B27, pero como también se mencionó, no va a estar presente en todos los pacientes. Eso lo podemos encontrar entre el 80 al 90%. Bueno, también podemos ver bueno, algo que no vamos a encontrar es porque son seronegativas, es los anticilitrulinados, ¿no? Y en el caso de los anticuerpos antinucleares tampoco los vamos a encontrar, ¿no? Bueno, con respecto a la imagenología, también se mencionó acerca de la placa radiográfica, la ultrasonografía y también la resonancia magnética, ¿no? Con respecto a la radiografía, podemos ver que podemos, digamos, enumerarlo según la afectación que encontremos en la placa radiográfica, ¿no? Que estas pueden ir desde normal, como cada una de las que se describen aquí, hasta un grado 4, que corresponde a una esclerosis total con o sin esclerosis control, ¿no? En el caso de la paciente, me parece que estaba entre un grado 1 o 2, que se menciona en la historia clínica. Pero como también se ha mencionado en la radiografía, los hallazgos que vamos a notar aquí son, esos son, digamos que aparecen
se establecen con los años, ¿no? Entonces, digamos que no nos sirve para un diagnóstico precoz, como en el caso del paciente, por ejemplo, que tiene bueno, que el cuadro con el que está llegando a consulta es de pocos días, ¿no? Entonces, en este caso, para un diagnóstico precoz, por ejemplo, encontramos que puede sernos más útil la resonancia magnética, ¿no? Y bueno, con respecto a los criterios de clasificación también, ¿no? Que bueno, estos básicamente nos sirven para diferenciar, bueno, para clasificar, ¿no? Porque es una clasificación entre una axial y periférica, ¿no? Bueno, este es el algoritmo de Berlín, en el cual parte a partir del dolor lumbar crónico con las características que hemos mencionado, que en este caso se menciona como primer paso el uso de una placa radiográfica, ¿no? Cuando esta es positiva, podemos determinar como espondilitis anquilosante radiográfica. En el caso de que sea negativa, es importante evaluar las otras manifestaciones que también pueden estar presentes, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos encontrar si es que hay una buena respuesta a los AINES, ¿no? Con respecto a esto se menciona, por ejemplo, que no necesariamente tiene que, digamos que no, que se puede incluir así la respuesta haya sido mínima o significativa, ¿no? Entre otros, ¿no? Por ejemplo, aquí se menciona la uveitis, ¿no? Que, bueno, en el caso de la paciente no se mencionan estas características, pero también se pueden incluir en el caso de las que presentase, ¿no? Bueno, cuando se encuentran más o 4 manifestaciones de las que se mencionan, también podemos hablar de una espondilitis anquilosante, ¿no? Sin embargo, cuando son de 2 a 3 manifestaciones y encontramos positividad en cuanto a la HLA-B27, también podemos hablar de una espondilitis anquilosante, ¿no? Sin embargo, cuando este es negativo, en este cuadro, por ejemplo, se menciona que se debe considerar otro diagnóstico, pero en otra bibliografía también se mencionaba que en este punto, ya que digamos que ya tiene el dolor lumbar crónico, además las manifestaciones que se agregan se puede considerar en este caso realizar una resonancia magnética, ¿no? Y por último, cuando hay de 0 a 1 manifestación y hay positividad en cuanto al HLA-E27, se solicitaría una resonancia magnética y la positividad también nos indicaría una espondilitis anquilosante, ¿no? Sin embargo, al ser negativa, ya sea la HLA-E27 o en caso de la resonancia magnética también negativa, en este caso sí se consideraría otro diagnóstico, ¿no? Bueno, también me pareció oportuno indicar cuáles son los índices que nos pueden servir en la espondilitis anquilosante, ¿no? En este caso se mencionan 3, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, estos 2 primeros, tanto el PASDAI como el ASDA, se mencionan como índices que valoran la actividad de la espondilitis anquilosante, ¿no? El grado de actividad. En el caso del BASDAI corresponde a esta imagen que se ve, en el cual hay 6 preguntas que van desde describir, que le responde el paciente, ¿no? Por eso también digamos que es subjetiva. En el cual son variables clínicas que, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, cuánta fatiga o cansancio tiene, también sobre el dolor, ¿no? Aquí se pide enumerar el dolor, ¿no? Bueno, aquí también se menciona, ¿no? Cuánto dolor e inflamación ha tenido, entre otros. Acerca de la rigidez matutina, el tiempo de duración, etcétera, ¿no? Que se limitan en estas 6 preguntas y que también nos puede servir para, para algunos pasos que voy a mencionar más adelante también. El caso del ASDAS, combina tanto variables clínicas como también laboratoriales, ¿no? Como es el caso del PCR y la BCG. Y en el caso del BASFI, aquí se mencionan cambios radiográficos también y limitaciones de la actividad de la vida diaria, ¿no? Es lo que básicamente, la información que va a recoger, ¿no? Y pasando al tratamiento, vemos que, este es un cuadro en el cual vemos con respecto al tratamiento de un compromiso axial como periférico, ¿no? En el caso de la paciente que se relata, tiene un compromiso tanto axial como periférico, ¿no? Vemos que básicamente lo que se va a utilizar se puede agrupar en tratamiento farmacológico, no farmacológico y
también en el caso quirúrgico, ¿no? En el caso farmacológico, lo que vamos a encontrar son los AINES, que vienen siendo también los de primera línea. También están los corticoides que se usan básicamente intraarticulares porque estos se utilizan como infiltrados intraarticulares, ¿no? Ya que los sistémicos no tienen una repercusión significativa en el tratamiento de la espondilitis anquilosante. También aquellos que sí son modificadores de la enfermedad y también los biológicos, ¿no? La terapia biológica que incluye al anti-TNF. Con respecto al no farmacológico, aquí se incluye la fisioterapia, la hidroterapia, también la rehabilitación, ¿no? Y en el caso quirúrgico, en realidad solo podemos, digamos, pensar en un quirúrgico cuando se presentan algunos casos puntuales, ¿no? Por ejemplo, cuando digamos que la limitación es bastante grave, como por ejemplo se puede realizar cirugías de cadera o también espinales, pero como mencioné, cuando son casos de limitación grave, ¿no? O también aquí se incluyen cuando hay subluxación de la atroaxoidea, que esto puede cursar con afectación neurológica, ¿no? En estos casos, digamos que sí se puede incluir aquí la opción quirúrgica, ¿no? Pero básicamente vamos a ver, como también está en este cuadro, una mezcla entre estos dos, ¿no? Tanto farmacológico como no farmacológico. Como vemos, los AINES son los de primera línea y que se utilizan tanto en el compromiso axial como compromiso periférico. El caso de la sulfasalacina o la leflunomida, metotrexate, estos son de utilidad en cuanto al compromiso periférico. Los corticoides locales también se pueden utilizar tanto en axial como en periférico, pero también digamos que podemos destacar más su uso en cuanto al compromiso periférico. Y por último, la terapia biológica, que bueno, eso también puede abarcar a ambos, ¿no? Y como vemos, esto se acompaña de la parte no farmacológica, ¿no? Donde está la fisioterapia, la rehabilitación, etc. Entonces, como mencioné, los AINES son los que son de primera línea, son la base del tratamiento y el 70-80% de pacientes pueden mejorar solamente con AINES. En el caso de la paciente, pese a que ha recibido los AINES, digamos que no ha encontrado mejoría, ¿no? Entonces, en este caso, como podemos ver aquí, en el caso de compromiso periférico, podemos asociar la sulfasalacina, ¿no? Como también podemos asociar los corticoides locales. Y cuando ya hay cuando ya después en este caso se menciona, en el caso de los AINES, por ejemplo, que se utilizan hasta entre 4 o 6 semanas, me parece, para que luego se pueda calificar como un fallo, ¿no? Y se pueda ir pasando, en este caso, hasta la terapia biológica. Bueno, como se ve en este caso, los AINES que se pueden utilizar está la indometacina, el naproxeno, el celecoxib, pero digamos que no hay una diferencia significativa entre cuál de ellos se puede utilizar, ¿no? Como se menciona, la dosis puede ir 3 a 4 semanas y después de esto se puede valorar, ¿no? Si es que ha habido un fallo en cuanto al uso del AINES. Ahora, el uso básicamente es disminuir el dolor, tanto espontáneo como en la palpación, y en muchos pacientes también mejora en caso de la movilidad, ¿no? Bueno, también la administración continua, cuando estás en altas dosis, también hay evidencia de que puede retrasar la progresión radiográfica, ¿no? Y por último, como mencioné, cuando estos síntomas son persistentes, a pesar de que ya se ha estado utilizando estos AINES en altas dosis, podemos optar por la terapia biológica, ¿no? En el caso de los que son modificadores de la enfermedad, aquí encontramos en primer lugar la sulfasalacina, ya que entre esta y el metotrexato como la leflunomida, la que más se utiliza es la sulfasalacina. Pero como mencioné, eso también es un compromiso en cuanto a compromiso axial, ¿no? Perdón, periférico, no en el axial. Bueno, la dosis se puede iniciar con 500 miligramos cada 12 horas y se puede ir aumentando hasta llegar a 2 a 3 gramos por día, ¿no?
Bueno, con respecto a los glucocorticoides, como mencioné, encontramos aquí las infiltraciones locales, ¿no? Ahora, es importante que cuando, previamente, antes de administrar estos glucocorticoides, es importante realizar una tracetesis, como se menciona, ya que en esta área, digamos que debemos estar seguros de que no hay algún agente infeccioso, ¿no? Entonces es importante primero descartar para luego recién realizar el infiltrado de glucocorticoides, ¿no? Como mencioné, los orales no suelen ser de utilidad y también podemos ver que los glucocorticoides pueden ser útiles en el caso de la uveitis, por ejemplo, que es una manifestación extrarticular que también es frecuente en la espondilitis anquilosante. Y como mencioné, aquí por ejemplo pueden servir los locales junto a fármacos midriáticos, ¿no? Sin embargo, digamos que no siempre pueden ser necesariamente de ayuda, ya que algunos pacientes también pueden requerir que se usen los sistémicos o los de terapia biológica, ¿no? Y en cuanto a la terapia biológica, bueno, en el Harrison se menciona que la terapia biológica puede traernos muchos efectos adversos, además que el uso, digamos, a largo plazo no está, digamos que se desconoce un poco cuál podría ser el uso a largo plazo y es por eso que, bueno, en el Harrison se menciona que debe haber ciertas características de los pacientes que deban usar esa terapia biológica, ¿no? Por ejemplo, se menciona que debe ser aquellos que tengan un diagnóstico definitivo de la espondilitis, que el índice de Basday, que también mencionamos hace un instante, sea mayor o igual a 4 y que haya reaccionado adecuadamente a los AINES, pero que por lo menos hayan sido 2 AINES distintos, ¿no? Bueno, por eso coloqué entre, bueno, con asteriscos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el uso de esto? Bueno, como se ha mencionado en casos refractarios, la ayuda que nos va a brindar es en cuanto al control de síntomas tanto axiales como periféricos, ya que vimos que pudo utilizarse en ambos casos, ¿no? Y también en cuanto a manifestaciones extraarticulares, como en el caso de la uveitis, por ejemplo. Ahora, como aquí también se menciona, genera disminuciones que son sostenidas en los índices clínicos y también los laboratoriales, y también en relación con la actividad de la enfermedad, ¿no? A nivel clínico también mejora en cuanto a la rigidez matinal, que también en este caso sí presenta la paciente, también en cuanto al dolor, la movilidad de la columna, inyección de articulaciones periféricas, entre otras, ¿no? Ahora, digamos que estos son, digamos, tienen una utilidad, bueno, bastante importante, ya que el 80% de los pacientes responden en las primeras 6 semanas, ¿no? Sin embargo, algo en lo que no nos ayuda totalmente es que el hecho de que vemos que hay una mejora en cuanto a la clínica y también a los parámetros laboratoriales, no evitaría la formación de sindesmofitos, ¿no? Ahora, también antes de utilizar esta terapia biológica, es importante que se descarte, en este caso, cursos con este tipo de infecciones crónicas, ¿no? Como es la tuberculosis, VIH, hepatitis C, ¿no? Etcétera. Bueno, las que se utilizan son los anti-TNF, como los encontramos en este caso, en etanercept, la cual se utiliza con inyección subcutánea, como se menciona, 50 miligramos una vez por semana. También está el infliximab y el adalimumab, ¿no? Esa también es inyección subcutánea en el caso del infliximab por vía endovenosa. Bueno, también con periodos diferentes de administración entre ellos y también en cuanto a la dosis, ¿no? Por ejemplo, el infliximab vemos que se administra de 3 a 5 miligramos por cada kilogramo de peso corporal, y en el caso de la adalimumab, este va de 50 a 100 miligramos cada 4 semanas, ¿no? Ahora, hay uno también que se menciona, es acerca de la antiinterleuquina 17, que lleva por nombre secukinumab. Sin embargo, bueno, no he encontrado mucha información referente a este, pero también se menciona como parte de la terapia biológica, ¿no?
Y bueno, en este caso no es el caso de la paciente, ya que no nos refiere un antecedente en cuanto a una enfermedad infecciosa. eh, y en cuanto a hacer una tesis y evaluar de que, digamos, si haya digamos, que esté cursando con una infección, se utilizan antibióticos, ¿no? Como es en el caso de la doxiciclina y el ciprofloxacino que se pueden utilizar, ¿no? Pero eso se aleja un poco del cuadro presentado, ya que no refiere a algún antecedente o algún examen laboratorial que nos indique de que hay una infección, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Melissa, por favor, la anterior diapositiva antes de esta, la de biológicos. Ajá, ya. Miren, la terapia biológica se da en todo paciente, como bien lo ha colocado ella, en todo paciente que no responda a dos, por lo menos a dos antiinflamatorios a dosis máxima durante 2 meses. Cada uno 4 semanas. Ahora, anteriormente se usaban bien los anti-TNFs, que son varios, como el etanercept, infliximab, certolizumab, pero todos estos medicamentos resulta que si es que uno tenía el antecedente de tuberculosis o era un paciente que había estado en contacto con tuberculosis, activaba la enfermedad. Felizmente no se ha visto mucha actividad porque, como bien lo señala su compañera, tenemos que tener un screening muy exhaustivo con los pacientes que van a recibir biológicos. Tenemos que descartar que no tengan enfermedades infecciosas latentes, como el caso de la tuberculosis o de la hepatitis. Obviamente que sean de preferencia pacientes jóvenes, que no hagan muchas infecciones, y con todo eso se evita que desarrollen estas infecciones durante el tratamiento, ya que pueden desarrollar inclusive infecciones serias con el uso de biológicos. Pero con el último que ya he mencionado, que es la interleuquina 17 o secukinumab, que es un medicamento absolutamente nuevo, se pierde ese riesgo de que se reactive la tuberculosis, ¿no? Se diría que es un medicamento más seguro dentro de los biológicos para estos pacientes. Muy bien, me gusta porque ustedes en general revisan a fondo los casos, se nota que están interesados, revisan terapias actuales, entonces eso es bonito también porque nos incentiva a nosotros como docentes también a estar pendientes de todo lo que se vaya desarrollando. ¿Tienen alguna duda respecto al caso? Sí, doctora, los índices se realizan, digamos, o sea, paralelamente a que se está haciendo el diagnóstico o ya son cuando hay un diagnóstico. Igual que en artritis reumatoide, los índices los utilizamos cuando ya tenemos diagnóstico y se usan para ver la actividad del paciente antes de que empiece el tratamiento y después de que empiece el tratamiento y realmente deberían hacerse en cada visita, ¿no? En cada visita, cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año. Inclusive cuando nosotros solicitamos los medicamentos biológicos, no es que los solicitemos porque nos da la gana, tenemos un comité farmacológico dentro del hospital que evalúa el expediente de cada paciente y en ese expediente se evalúan los índices. Si es que es un paciente con artritis reumatoide, evalúan el DAS28 de inicio, el DAS28 que tuvo a los 6 meses, el DAS28 que tuvo al año. Si es que es un paciente con espondilitis, evalúan el VAS-DAI de inicio, el VAS-DAI de a los 6 meses, para ver si realmente hay respuesta, ¿no? Porque tenemos nosotros que cuantificar la respuesta. No podemos decir está bien, ya, porque lo veo bien. Tenemos que cuantificarla y esos índices son una manera de cuantificarla. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a los modificadores, a los medicamentos modificadores de la enfermedad, aquí también elegimos en primera instancia el metotrexato o usamos otro. No, en primera instancia se suele utilizar sulfasalacina, pero sí se pueden utilizar combinados con metotrexate o con leflunomida. Pero aquí primero es sulfasalacina. Y como bien lo indicó su compañera, no tienen efecto estos DIMAs sobre la parte axial. O sea, le puedes dar toda la sulfasalacina que quieras, pero no va a haber un efecto sobre la parte axial. Necesariamente antiinflamatorios para la parte axial, y si hay fracaso a dos antiinflamatorios, que por lo general lo hay, aunque yo he visto pacientes, son pocos, pero sí resuelven con antiinflamatorios solamente,
Pero si es que hay fracaso a dos antiinflamatorios, sí se debería ir a infliximab o algún otro anti-TNF, ¿no? Y por ende el anti-TNF también actúa sobre la parte periférica, entonces ya no solemos escalar, ¿no? Solamente el biológico, el antiinflamatorio y el DIMAR, que suele ser la sulfasalacina. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una consulta. Esos medicamentos de terapias biológicas especialmente, ¿está cubierto por el seguro? ¿O el Esa paciente salud sí, tiene que ya? esa luz sí Ah, lo esa luz, cubre, sí. esa luz sí lo cubre. Como les dije ayer, creo que les dije, CIS también lo cubría hasta un tiempo. No sé si actualmente los cubra o no. Yo creo que se quedó sin fondos. Pero los seguros particulares también lo cubren a un 80 o 90%. Y en Europa o en otros países se cubren, ¿no? En sus servicios estatales que tienen mayor cobertura que nosotros. Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, pero sí, o sea, se menciona que la parte de la terapia biológica se utiliza solo si primero ha fallado, o sea, si no responde a los tratamientos con los modificadores de la enfermedad, o sea, no biológicos, ¿no? Y si En el el caso, en el caso de artritis reumatoide, si no responde, pero en el caso, acá vean que sí, cambia, ajá, ay, ya. cambia, claro, acá es en caso de falla a 2 AINES, porque obviamente los DIPAS no van a cubrir la parte axial, ¿no? Claro, eso, o sea, si no, si aquí los AINES, o sea, sí me cubrían la parte axial y usábamos lo que era la sulfasalacina para la parte periférica que sí tenía la paciente, pero ella también tenía el compromiso axial. Con solo AINES va a evitar, o sea, que no progrese y no vaya a cambiar su estructura normal. O sea, hay pacientes que sí responden a AINES, son pocos, pero hay. En ese caso lo que tendríamos que hacer es utilizar los índices de actividad que señala su compañera el BASDAI y irlo cuantificando, ¿no? En cada visita. Si vemos que supera, que más bien asciende, sí se tomaría como un fracaso y deberíamos ir a biológico. Y hay un valor de corte para esos índices de actividad, ¿no? En el caso del BASDAI es el 4. Y obviamente también reactantes de fase aguda, todo eso, ¿no? La misma clínica del paciente. Pero sí han habido casos que yo he visto que mejoran con AINES y no es necesario progresar a biológico. Son pocos, pero sí se dan. Lo cual les lleva a pensar de que el grueso de pacientes con espondilitis anquilosante termina utilizando biológicos, ¿no? De lo contrario se anquilosa y pierde movilidad. Bueno, si no hay otra pregunta, voy a dejar de grabar.